Salón, un cordial y afectuoso saludo. Les habla su hermano y amigo Carlos Rodríguez de la Asamblea Yahweh en Bogotá, Colombia. Y hoy quiero tratar un tema que está vigente en este momento por la época que se está viviendo en el mundo y en particular en el occidente cristiano cuando se habla de la Navidad o la Natividad, que es la celebración del nacimiento de Jesús el Cristo. Y dando un poquito de contexto, hay que aclarar que en las escrituras no se data o se fecha el nacimiento del Mesías. Ni los evangelios ni ningún otro de los escritos de los enviados nos dicen absolutamente nada referente a el día en que nació nuestro Mesías. Y tampoco nos va a hablar de que fuera una celebración dentro de la asamblea primitiva. Sin embargo, podremos preguntarnos entonces por qué se celebra Navidad en la fecha del 25 de diciembre. Al respecto, pues yo los invito a que cada cual haga sus propias averiguaciones allí en el Internet, en las enciclopedias, y van a encontrar muchísima información. Sin embargo, a manera de resumen, quiero que veamos cómo es que va surgiendo el proceso a medida que se va consolidando lo que llamamos la iglesia cristiana. El punto principal al siglo I, finales del siglo I, a inicios del segundo, era establecer un día de reunión y escogieron el domingo como el día del Señor. En ese mismo, a medida que va transcurriendo ese mismo siglo segundo, empiezan a hacer una separación de la iglesia cristiana con el judaísmo y van a celebrar, entonces a establecer la celebración de la resurrección de Jesús diferente a la Pascua judía. Y también para a mediados de ese siglo segundo, repito, como consecuencia de este proceso de formación y consolidación de las distintas comunidades cristianas, entonces empieza a surgir la idea de también celebrar, así como se celebra la resurrección, la muerte, la resurrección de Jesús, también empieza a surgir la idea de que era necesario celebrar ¿qué? El natalicio de Jesús. Lo primero que llama la atención es que inicialmente los grupos que empezaron a hacerlo lo hacían en la primavera, más o menos hacia el mes de mayo. Posteriormente va a surgir un cambio y en la iglesia de Oriente se comienza a celebrar la Epifanía el 6 de enero. Y finalmente para Occidente, la iglesia de Occidente, la fiesta de la Natividad se implementa en el siglo IV, ¿no? Especialmente pues lo que va a ser Roma, el norte de África, aunque no se sabe con certeza, con exactitud, desde cuándo fue la primera vez que se empezó a celebrar. Lo que sí se sabe es que ya el Papa Julio I va a establecer la fecha del 25 de diciembre como la fecha del natalicio y y el concilio de Nicea pues lo va a ratificar así, quedando establecido como una fiesta cristiana. Muy bien. Para nosotros, entonces, ¿cuál es la importancia de hablar del nacimiento? Si bien ya lo dijimos, que los evangelios no proporcionan ningún tipo de datación o fechación acerca del día en que nació nuestro maestro Yahushua, sin embargo, los evangelios sí nos relatan ese nacimiento. En cuanto a la fecha, pues uno podría hacer unos cálculos de acuerdo a las evidencias, a los eventos que narra Lucas en torno al nacimiento del maestro y podría llegar uno a deducir cuándo probablemente fue que nació el maestro, más o menos de acuerdo a esas dataciones, siguiéndolo con juicio, podríamos concluir que él probablemente nació para el tiempo de otoño y específicamente dentro del marco de la celebración de la fiesta de Sukkot o las cabañas. Sin embargo, ese no es el punto principal. Y lo interesante es que todos los evangelios, que repito, no van a hablar de una fecha en particular, ni de una celebración de nacimiento, sí nos van a narrar los nacimientos de Yahushua. Y lo escuchó bien. No estoy diciendo el nacimiento, sino los nacimientos de Yahushua, porque cada autor se va a encargar de narrarlo conforme a lo que quiere explicar, a lo que quiere enseñar dentro de ese significado relevante de su relato. ¿Qué quiero decir? Cada uno de los evangelistas nos va a narrar a su manera el nacimiento y cuando los juntamos, entonces vamos a ver que no es uno, sino que son varios por el propósito y el significado. Entiéndase pues que de manera natural uno nace pues una vez, ¿no? Cuando sale del vientre de la madre.
Eso le pasó al maestro. Pero obviamente los evangelistas no están enfocados en ese hecho solamente, sino van mucho más allá. Entonces, lo interesante es que los 4 evangelistas lo van a narrar y le van a dar el carácter milagroso al nacimiento del Mesías. Entonces, vamos a empezar por los evangelios que son más conocidos en cuanto a este tema, que van a ser Mateo y Lucas. Ellos sí nos van a hablar de un nacimiento, pero repito, no es, y quiero que se centre y se tenga clara la idea, que no simplemente desde el punto de vista natural, en que el Mesías nació como nacen todos los seres humanos, sino que claramente ellos en ese hecho van a ir un poquito más allá en cuanto a su significado y van a, eso sí, atestiguar que si bien el nacimiento del maestro fue natural, como nacen todos los niños, los seres humanos, el engendramiento en el vientre de Miriam, su madre, es de carácter milagroso, es sobrenatural, porque está enmarcado dentro del cumplimiento de que Yahweh está cumpliendo las promesas hechas tanto a los patriarcas como al pueblo de Israel por boca de los profetas. Entonces, con este orden de ideas, comencemos con Mateo. Para Mateo, Yahushua, el nacimiento de Yahushua, tiene que ver con Immanuel, ¿no? Y por eso es que está escrito en Mateo 1:23, dice, miren, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán su nombre Immanuel, que traducido quiere decir, con nosotros está Elohim. ¿Qué quiere decir esto para el Evangelio de Mateo? Que para el autor, Yahushua es el hijo prometido a Abraham, es el rey venidero del cual se le habló a David. Y todo ello obedece a que Yahweh está con su pueblo, que Yahweh ha vuelto a mirar con favor a su pueblo y por eso ha cumplido esta profecía, estas promesas hechas con anterioridad. Ahora, Lucas, cuando miramos el relato de Lucas, nos va a hablar del nacimiento, según Lucas, entonces va a coincidir en Mateo en cuanto a la expectativa y la esperanza mesiánica del rey que había de venir sobre Israel. Por eso en Lucas 1, versos 31 y 32 dice, mira, vas a concebir en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Yahushua. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y Elohim Yahweh le dará el trono de su padre David. Miren lo interesante, como para Mateo, lo decíamos, es Immanuel, que significa el favor de Yahweh está con nosotros, o que muchos dicen, Elohim está con nosotros, Dios con nosotros, ¿no? Para Mateo, dice, no, él es el Hijo del Altísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque Yahweh le va a dar el trono de David, su padre. Entonces, vamos a notar aquí algo muy interesante. Gracias por continuar con nosotros. Si te está gustando el video, dale me gusta y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando se suba un nuevo video. Sin más que decir, continuemos con la enseñanza. A diferencia de Mateo, que Mateo sí habla, por ejemplo, mucho de Joseph y pone a Joseph en relevancia dentro del relato del nacimiento del Mesías, Lucas casi que no lo nombra, ¿no? No lo tiene en cuenta, no le da tanta relevancia, y es porque tiene una intención. O sea, la intención de él no es ignorar a Joseph, sino que la intención de Lucas es nada más y nada menos que mostrar a Yahushua como el nuevo Adán. Entonces, su nacimiento milagroso va a obedecer a que Yahushua es la nueva creación. Ese nuevo Adán, ese hombre que ha sido formado, que proviene y que es hijo de Elohim. Proviene de Elohim, importante es hijo de Elohim, así como se fijó y se estableció para Adán. Llegados a este punto, ya podríamos pensar que el tema se acabó, ¿no? Que ya no hay más registros de el nacimiento del maestro, salvo estos dos, de Mateo y Lucas. Y sin embargo, llama la atención que sí hay otro registro. Si bien Mateo ya no lo había colocado desde el punto de vista de la promesa dada, entonces ese nacimiento que se da en ese tiempo y en ese momento es nada más y nada menos que la promesa dada al patriarca Abraham, al rey David, y Lucas se va a retrotraer todavía aún más
y va a llegar hasta el momento del Adán, ¿no? El momento de la creación, con la creación del ser humano, el Adán, y ahora decir, este es la nueva creación, el nuevo Adán. Entonces, vamos a ver cómo los otros evangelistas van a ir todavía aún más allá. Cuando hablamos de nacimiento, es menester recordar que el nacimiento no solamente sea el alumbramiento, o sea, el ser humano que nace, sale del vientre de su madre, sino que también se va a hablar de nacimiento como la manifestación o el punto de partida, el punto de inicio, comienzo de algo. En este orden de ideas y con este concepto, entonces Marcos no se queda atrás en hablarnos de un nacimiento, porque si bien el evangelista no va a tratar el tema del nacimiento de Yahushua como un bebé, ¿no? Ni de su infancia, como ya lo han tocado, ya lo vimos con Mateo y Lucas, para Marcos el nacimiento se da en virtud de su propósito, de su misión, de su obra. Y entonces para él ese sí es el nacimiento de Yahushua, ¿no? Y tiene que ver cuando se dice en Marcos 1:11, tú eres mi hijo amado, en ti hallo mi complacencia. Para Marcos podemos ver que el nacimiento de Yahushua se da justo cuando él va a salir, ¿qué? De las aguas, que va a ser muy interesante, así como un hijo, un bebé cuando nace, sale en medio de las aguas, que es la placenta y el líquido vital en el cual está envuelto mientras está en el vientre de la madre. Yahushua, el río y la inmersión y salir de esa inmersión va a representar esa forma de nacimiento, y así como en Marcos y Lucas estaba presente el accionar del Espíritu de Santidad, también en este día para Marcos está la presencia y el poder del Espíritu de Santidad y esa voz que se escucha de lo alto, tú eres mi hijo amado, ¿no? Ahí tenemos un nacimiento. Pero repito, este nacimiento no es como el bebé físico que nace, sino como aquel que viene a cumplir el propósito. Entonces va a ser el hijo obediente de Elohim que va a cumplir su misión y su tarea. Por otro lado, entonces nos queda Yohanan, que también en este concepto va a retraer la idea un poco más allá, va a ir más allá de esto, y para Yohanan él va a testificar que el nacimiento de Yahushua trasciende mucho más allá de este mundo físico y material, y lo va a colocar en el mismo inicio de todas las cosas. ¿Por qué? Porque dice y atestigua a los salmos que todo fue hecho ¿por qué? Por la palabra. Ve como dice el Salmo 33, 8 y 9, ¿no? Dice, respeten a Yahweh toda la tierra, respétenlo en todos los habitantes del mundo, porque Él habló y todo se hizo. Él mandó y apareció. Y entonces el nacimiento de Yahushua no es otra cosa más que la manifestación y la irrupción otra vez de la palabra en el mundo. Y digo otra vez porque viene precisamente a renovar y a hacer nuevas todas las cosas. En este sentido se va a parecer a Lucas, pero en otra dimensión mucho más grande, ¿no? Y entonces esa palabra con la cual se hizo todas las cosas y se empezó a crear todas las cosas, en Juan 1:14 dice, y la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros y vimos su gloria, una gloria como del unigénito del Padre, lleno de amor y de verdad. Y otra vez vamos a ver esos elementos propios del nacimiento, la irrupción, y aquí pues obviamente habría que leer todo el capítulo 1, ¿no? Que tiene que ver también con la luz, con la vida. Por eso va a decir aquí que vimos su gloria, su resplandor, ¿no? Esa luz que sale, y ese es el nacimiento en términos de Juan. Y finalmente queda otro relato del nacimiento también muy interesante, pero esta vez ya no es por boca de los evangelistas, sino por boca del enviado Shaul, ¿no? Aquel iba a hablar de ese nacimiento, de aquel que se produce ya no por el agua, por la sangre, o sea, aquí en lo material, en lo físico, sino va a hablar de un nacimiento por el Espíritu. Cuando el Mesías emerge de las aguas, otra vez en esa simbología, por ejemplo, como Marcos, que el maestro en su inmersión sale del agua, entonces para Shaul lo trasciende más allá, y no va a hablar de las aguas de aquí, de un río o de un agua aquí en este mundo, sino de las aguas de arriba, ¿no? Y entonces cuando él traspasa los cielos, está emergiendo de las aguas de arriba
para ser imbuido con la plenitud del Espíritu de Santidad, que es una vida inmortal, y estar a la diestra del Todopoderoso. Entonces, para Shaul, ese es el nacimiento, y ese lo va a atestiguar, entre otros pasajes, en Romanos 1:4. Dice, y a quien se le declaró hijo de Yahweh, con poder según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos, Yahushua el Mashiach, nuestro Maestro. Entonces, en conclusión, ¿qué podemos decir? Que de acuerdo a los testimonios, pues tenemos, mira, distintos nacimientos, ¿no? Distintos relatos de ese nacimiento, todos, absolutamente todos son milagrosos. ¿Por qué? Porque en ello interviene el poder y la potencia directa de Yahweh Elohim a través de su Espíritu de Santidad. En todo se ve presente de una u otra manera el agua, la presencia o la alusión al agua como un elemento primordial de vida, ¿no? Y todo esto, repito, obviamente para que se le dé la honra debida a Yahweh Elohim, quien a él se le atribuye toda esta obra, ¿sí? Y además, porque no solamente es una acción directa de nuestro Elohim en cuanto al nacimiento de Yahushua en todos los aspectos que hemos hablado, sino que también es para dar esa veracidad de que Él ha cumplido su palabra, que Él ha cumplido las promesas que hizo una vez a los antiguos, a los patriarcas, a su pueblo Israel, y finalmente, en últimas instancias, un beneficio que nos trae alivio a toda la humanidad. Entonces, hablar de los nacimientos de Yahushua, cuando lo vemos en las Escrituras, en su aspecto más amplio, debemos verlos como piezas de un hermoso mosaico, ¿no? Que en su conjunto nos van a hablar de la inmensidad, una inmensidad que traspasa más allá del tiempo y el espacio, una inmensidad que nos habla del propósito que se propuso Elohim al crear al ser humano. Por ello es que el mismo Maestro Yahushua va a decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y en este mismo sentido podemos entender que para entrar al reino de los cielos es necesario nacer de nuevo. Así que con estas reflexiones, con estas citas, para que ustedes también vayan meditando en ello, para que sigamos pensando, me despido de ustedes, que tengan una buena jornada y que el Padre Celestial los bendiga ahora y siempre. Shalom. Y con eso terminamos la enseñanza. Si les gustó y desean seguir apoyándonos, no se olviden de suscribirse al canal, darle un like, un me gusta, activar la campanita y compartir el video. Si te gustaría que comentemos tu pasaje favorito, háznoslo saber en la caja de comentarios, al igual que tus preguntas. Hasta la próxima. Shalom.